Eh, Gracias por la idea de comenzar con esa bella canción que pues es de Cursillo también. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, Pues como saben, mi nombre es Jorge Barceló. Yo soy puertorriqueño. Viví mi cursillo número 498 en la diócesis de San Juan, en un pueblito que es Aguas Buenas, allá al centro de Cursillos. Y pues agradezco su bienvenida y la invitación a todos ustedes, especialmente a Nelson que me hizo la solicitud para compartir. Y pues me sorprendí porque yo 3 semanas me dijo que quedaban, pero entonces cuando me dijo que era el testimonio, pues ya ni modo, el testimonio es algo que uno lo está viviendo cada día. Entonces es mucho más fácil. Tuve tiempo suficiente porque no necesita uno mucha preparación para compartir su testimonio. Entonces, como me pidió un título, pues pensé en Caminando con Cristo en Cursillos, Caminando con Eduardo y Cristo, muchos pensamientos, pero lo preferí mantenerlo sencillo, Caminando en Cursillos, porque ya se sobreentiende, Cursillo es cristocéntrico y pues Eduardo Bonín, pues nuestro querido fundador del Cursillo, está todo ahí metido en uno. Entonces, pues, uh, mi cuarto día es prácticamente cursillos. Por eso cuando Nelson me dijo hablar de mi cuarto día, pues digo, caminando en cursillo, ese es mi cuarto día. Y ya se darán cuenta en el transcurso de mi compartir, porque prácticamente, obviamente, antes de vivir el cursillo, pues era jovencito y pues no había vivido el cursillo. Pero una vez que viví el cursillo, que ha sido una gran parte de mi vida, pues entonces todo ha sido cursillo prácticamente hasta hoy día, gracias a Dios. Entonces, antes de vivir mi cursillo, pues yo era un muchachito tranquilo, no me metía en muchos problemas, y tenía amigos pues de todos los ámbitos, algunos que hacían maldades, otros que hacían menos, pero conocía unas familias en el vecindario pues que eran católicas y practicantes. Entonces, los hijos de ellos éramos amigos y ahí me crié gracias a ese ambiente católico que era muy caluroso. Entonces, entre una cosa y la otra, en la escuela con los amigos y en el deporte y también en la parroquia, en la iglesia, pues eso me ayudó a caminar de cierto modo un poco derechito con relación a la moralidad al conocimiento de Dios y de Cristo. Como les dije, yo era tímido y lo sigo siendo. Era bien introvertido. Pues si me haces una pregunta, trato de contestarla, pero de ahí en fuera es poco lo que puedo hablar. Ya es un poco diferente hoy día, pero sí, esa fue mi niñez, mi juventud y prácticamente mi comienzo del cursillo era tímido. Entonces, en mi juventud yo continuaba pues en la iglesia desde de niño y de joven y me involucraba pues en el grupo de jóvenes. Nunca fui a retiro, nunca estuve en ningún retiro juvenil o como joven adulto o como adulto, excepto el cursillo de cristiandad. Entonces era un cristiano rutinario. En mi juventud, caminando era hacía las cosas por rutinas simplemente. Entonces, luego pues descubrí... Ahora no. Jorge, perdón. Sí, Vamos a sí. esperar que Evelio nos corte el micro. Apague el micro, por favor, Evelio. Evelio, el micro. Evelio. Hágaselo tú, Manuel, porque Ya. él como que Venga, no está ahí. sigue, Jorge. Sí, ya. Gracias. Hagas tú, gracias. Bienvenido, Evelio. Gracias por acompañarnos. Entonces, en mi juventud, pues ya era un rutinario, porque pues conocía lo que me habían enseñado mi mamá, muy católica, y también ella era la que me empujaba a estar ahí, pero era todo rutinario. Entonces, luego, más adulto, conocí
lo que era trabajar, por paga iba a trabajar, y entre el trabajo, los deportes y las muchachas, pues esa era mi vida antes del cursillo. Mi hermana, que siempre estuvimos juntos desde primer grado en la escuela, ya adulto me vio, y yo recién casado, que me estaba desviando, porque ella me conocía y siempre estábamos juntos, no solamente en la escuela, sino también en la iglesia y en todas las actividades. Y entonces ella vio que yo me estaba desviando por no una gran cosa mala, pero sí no estaba como antes, ni siquiera de rutinario en la iglesia. Y pues ya casado, pues ella me habló del cursillo. Y yo no sabía lo que era cursillo y pues le dije que sí. Y como yo les compartí anteriormente a ustedes, nunca había hecho ninguna clase de retiro. Entonces fui a vivir el cursillo y esto fue en Aguas Buenas en el 1981, apenas yo tenía 20 años y el Señor me tocó grandemente. Fue un cursillo, el director espiritual era el padre Jaime Capón en aquel tiempo y otros directores. Entonces, pues allí se consideraban los fundadores, los Capón, que luego más tarde me di cuenta que no fue tan cierto eso. Pero el cursillo lo viví a cabalidad, tremendo, fue un cambio impactante en mi vida. Ya de rutinario, pues comencé a entender mucho más qué era la religión católica, quién era Cristo y pues todo lo que ustedes saben. Entonces, ya entonces comencé a sacar más tiempo para Dios como lo hacía cuando niño y cuando joven. Entonces, me fui acercando poco a poco y el cursillo, pues mi esposa no logró a vivirlo muy rápido, muy seguido, porque ella estaba embarazada de nuestra hija, nuestra segunda criatura, y pues no pudo ir. Entonces, pero una vez que yo viví el cursillo, la ultrella como que no era muy ultrella, que digamos. Era una vez al mes y como los cursillos eran casi semanalmente, pues había clausura casi semanalmente, que eso nos mantenía. Y eso era lo que decían. Pues no tenemos ultrella frecuente porque tenemos las clausuras. Y de cierto modo, pues era un poco cierto. Reunión de grupo no tenía, sino me compartía con un amigo. Teníamos y era más rutinaria y luego se fueron alejando unos cuantos y me quedé con un vecino y lo que hacíamos era ir a llevar el rosario por el vecindario y las necesidades, etcétera, etcétera. Pero apenas de menos de un año me moví para Estados Unidos y allá estuve en Estados Unidos un poco perdido, ambiente muy diferente, pero yo vi que habían hispanos. Yo dije, si aquí hay hispanos y hay misa hispana, tiene que haber cursillistas. Y busqué y pregunté y conseguí. Y me invitaron a la ultrella. Me recuerdo la primera ultrella que yo llego un sábado en la tarde a las 7 de la noche. Eso fue una alegría tremenda. Eso fue un recibimiento extraordinario, pero no era que me estaban esperando a mí. Es que así era que convivían ellos. Y una alegría con cánticos. Y cuando yo entro por esa puerta, pues ahí era la gloria prácticamente de esa ultrella. Y me uní a ellos frecuente y en sí me di cuenta que era una verdadera cristiandad en acción, esa comunidad, donde viví allí como por 26 años. Y todavía los extraño y convivo con ellos aún ahora que vivo en Orlando, hace otros 21 años que vivo acá, sí, 21 años. Entonces, esa comunidad me encaminó a mi vivir y a continuar esa vivencia del cursillo, porque como les digo, era una cristiandad en acción, porque estábamos en todo, claro, en lo parroquial, pero más en la vida cotidiana, en la alegría, en las situaciones sociales, todos, un grupo grandísimo de la diócesis de Hartford, Connecticut. Y ahí pues eso me mantuvo y nos mantiene. Y luego mi esposa vivió el cursillo, entonces mi esposa se llama Susi Barceló, nos casamos jovencitos y pues tenemos a un varón, a Jorge Barceló, Jorge Antonio, y mi hija Shirami Barceló. Y ya ellos están fuera, viven aparte, se graduaron de su escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi peregrinar, yo tuve mucho involucramiento a nivel, aquí en Estados Unidos está el nivel diocesano
y está el nivel regional, que no creo que sea muy frecuente a nivel mundial, y luego está el nivel nacional. Pues yo comencé en el nivel diocesano y participaba en el nivel regional, ayudando en el grupo de servicio, como era que le decíamos. Y íbamos a dar talleres a las diferentes diócesis donde tenían el cursillo activo. Y ahí fui aprendiendo poco a poco. Y en mi escuela de dirigentes yo escuchaba a mis amigos hablar de un tal Eduardo Bonín. Y yo decía, pero ¿quién es este señor que hablan tanto y tan bien de él? Ya yo quería conocerlo, aunque ya de tanto que habían hablado de él, ya yo lo conocía. Pero yo quería conocerlo personalmente. Y me enteré que iba a estar en el encuentro nacional en Detroit en el 1992 y hice todos los esfuerzos para llegar allá, y como estaba ya en el grupo de servicio, pues me acomodé asistiendo, y asistí allá. Allá conocí a Eduardo. Y pues hablamos, dialogamos como todos los que estamos allí, que queríamos conocerle. Pero yo quería tener algo personal con Eduardo, una audiencia personal, y le pregunté que si podíamos encontrarnos. Y me dijo que sí. Y hicimos una cita para las 6 de la tarde, después de la cena. Y nos separamos. Llega la hora de la cita y yo no llego. Yo me quedo con mis amigos hablando. Yo pensaba, este señor tan importante, tan grande, una persona tan grande, yo sé que él no me va a hacer caso a mí. Yo sé que él no se va a querer encontrar conmigo. Y no asistí. Fallé a la cita de las 6. Como a los 2 minutos pasadas las 6, escucho una voz. Amigo Jorge Barceló, pero él gritando a toda boca, y cruza un callejón grandísimo porque es una universidad donde hacemos los encuentros. Mi amigo Barceló, Jorge, yo esperándolo y no llegaba. Yo esperando a ese gran amigo Jorge para compartir y no llegaba. Y aquí está. Y no me quedó ningún otro remedio que bajarme de donde estaba en el murito sentado con mis amigos, y me fui a caminar con él. Y allá yo tenía mi auto que había viajado con mi amigo, y tenía una radiola con grabación. Me senté en el auto con él, dialogamos, hicimos una entrevista tremenda. Él me entrevistó a mí, yo a él, como relación de lo familiar. Hasta chistes le pedí, me hizo chistes y compartimos por casi una hora. Entonces eso fue para mí una gran vivencia de conocer a este señor que se veía tan inalcanzable porque era tan hablado, y sinceramente era un amigo que era tan amigo que se dejaba llevar a donde quiera. Entonces esa amistad fue el comienzo de este Eduardo en el 1992 y este servidor. En ese involucramiento a nivel regional, me llegó la oportunidad de ser coordinador regional, y allí en los encuentros regionales, pues veíamos la gran diferencia que había entre el carisma fundacional y la mentalidad, vamos a decir, americana, aunque sé que era también a nivel internacional, sobre lo ambiental. Entonces, eso era una batalla, especialmente nosotros los hispanos, que estábamos en esa posición de ayudar. Y me recuerdo, allí conocí a Ángel Delgado. Ángel estaba representando la región 7 y yo representaba la región 1. Y pues allá entablamos esa conversación, y con otros de otras diferentes regiones, porque eran 12 o son 12 regiones, y cada región pues tiene su idioma, inglés, español, portugués, vietnamitas. Claro, los americanos tenían las 12 regiones cubiertas con un coordinador. Los hispanos teníamos como 10 cubiertos, y los demás idiomas simplemente tenían como 4 o 5 que cubrían, porque no todos están representados en los diferentes estados en su lenguaje a nivel de cursillo. Pero nos reuníamos, y entre Ángel y yo sabíamos, bueno, ¿cómo le vamos a atacar a esta gente para cambiarle esa mentalidad? Y pues acordamos en que, claro, la oración. Y luego, pues, la situación es que en esto de coordinación, uno entra, tiene un término de 3 o 4 años, y ya llega otro nuevo. Y entonces, pues, el pobre Angelito se me fue, y pues, pero entró otro, llegó me parece que fue Omelio Fernández. Y ya pues Omelio y yo y otros de otras regiones hispanos continuamos la batalla, pero era una batalla fuerte. Y luego se iba Omelio 3 años después, y entonces ahí llegó Monín González, y así por el estilo, batallando en esto. Y
lo bueno era que teníamos como guía, como ayudante a Eduardo Bonín, porque entonces ya yo comenzaba a comunicarme con él todos estos años. Y Eduardo me informaba y me daba literatura y nos ayudaba, nos apoyaba. Y Eduardo venía a estos encuentros que lo invitábamos y nos daba talleres y ahí también nos ayudaba a desenvolvernos en la situación para traer el carisma a todos los idiomas. Y no era que los hispanos teníamos el carisma, ya no, al contrario, teníamos que seguir lo que el Secretariado Nacional decidía, que era la desviación que había con esto de lo ambiental y hacer los núcleos de cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, Eduardo, ¿qué hay que hacer para invitarte a dar un taller, un cursillo de cursillo? Pues nada, solamente me invitas. Yo pensé que había que pasar por ciertas cartas y por el obispo. No, Eduardo, no, simplemente me invita. Lo invitamos, fue a Boston en el 1996, dimos un cursillo de cursillos. Ahí comenzó la semilla a agrandar con los líderes. Luego, en el 97, el Señor me llamó a mí se me terminó también el término, pues, vaya la redundancia, de coordinador de la región 1, pero el Señor me llamó a coordinador nacional. Esta posición ya es con paga. Entonces yo, que tenía una profesión de contabilidad, tuve que decidir al llamado del Señor y renuncié a mi profesión de contabilidad en una imprenta que yo trabajaba en la oficina como supervisor de contabilidad. Y yo dije, Señor, si tú me quieres aquí en esta vocación, ahí voy. Y hice el cambio. Entonces, en el 97, tuve la responsabilidad o vocación de coordinador nacional, que es la que tiene Juan Ruiz en este momento. Los que conocen a Juan Ruiz, muy amigo mío también, y de quien admiro y he aprendido mucho. Entonces, poco a poco, fui trabajando en esta situación de cursillos y mi familia me apoyaba en todo. Y por eso es que el cuarto día, pues lo hablo de cursillos, porque mi familia estaba, aunque no involucradas a nivel como yo, pero me apoyaban en todo. Y imagínense, una familia joven de un niño, una niña y mi esposa. Entonces, pero el apoyo era 100% y claro, tenía que tener cierto cuidado porque había que atenderlos a ellos también. Pero Eduardo Bonín, entonces lo invité a visitar la región 1 ya como coordinador, bueno, a finales de coordinador regional de la región 1 y a principios ya de coordinador nacional. Y estuve en casa por 2 semanas donde visitamos toda la región 1 desde Nueva York hasta Boston y todo lo de los estados del medio, que habían como 9 diócesis y todas las noches íbamos. Él explica esto, ya lo he compartido en el libro Eduardo Bonín, un aprendiz de cristiano. Él comparte esto, donde fuimos a dar un cursillo de cursillos en Hartford y Springfield, Massachusetts. Entonces fuimos el fin de semana siguiente, cuando él estuvo en casa, pues fuimos a Los Ángeles y allá dimos un cursillo de cursillos allá con Juan Luis y el padre Modesto. Entonces se fue abriendo el campo para nosotros seguir haciendo el trabajo que el Señor nos había escogido para cambiar todo. Pero era una batalla, porque entonces los grandes de la Oficina Nacional, el director nacional y el director espiritual con la batalla, y el que estaba como coordinador nacional, el mismo cargo que yo, pero en inglés y de otros idiomas, pues no tenían esa mentalidad, tenían la mentalidad del desvío. Entonces yo tenía que, pues, de cierto modo, negociar con esta situación. Y ahí entró José Sánchez, a quien ustedes conocen como coordinador de la región, que reemplazó a Monín González. Y es ese hombre, mano a mano, batallamos con todo y logramos cambiar grandes mentalidades de diferentes idiomas. Y bueno, no fue fácil, pero fue también gracias a la visita que en Estados Unidos hicimos un peregrinaje a Mallorca y a Santiago de Compostela, un grupo grandísimo de varios idiomas, todos los idiomas involucrados, pero ese peregrinaje yo aproveché. Eduardo era parte del peregrinaje para participar
y tener audiencias con el grupo en diferentes ocasiones. Pero en una ocasión yo tuve una audiencia con él de varias horas y compartimos y hablamos diferentes especificaciones y le pedí que me ayudara a arreglar los del manual de dirigentes con los rollos y todo esto. Y me dijo, magnífico, vamos. Y empezamos ese proyecto. Luego fui a Mallorca nuevamente para las segundas conversaciones. Ahí ya teníamos el plan, Eduardo y yo, de repasar todo lo que habíamos hecho durante la intercomunicación vía email, vía carta, correspondencia, llamadas telefónicas en año y medio, y ya entonces concretamos todo según el carisma fundacional. En esas segundas conversaciones, Tom Sarge, que era el director ejecutivo, como que me llamó la atención, porque yo no estoy atendiendo las cosas que vinimos a atender, porque me encontró con Eduardo. Yo estoy como Marta y María, yo estoy como María, me llevé la mejor parte, estoy con Jesuito, que es este Eduardito. Y entonces ahí lo dejé y él se quedó entusiasmado, pero también como quien dice, ¿por qué tanta cosa con Eduardo? Y le enseñé el material que yo había llevado y lo que había contribuido Eduardo. Se quedó pensativo en el avión, lo vi cabizbajo y pensando, y se me acercó y me dijo, vamos a ver qué hacemos. Cuando llegamos a Estados Unidos, tuvimos una reunión con el staff, el de inglés, el coordinador nacional de inglés, el coordinador nacional este servidor y el de vietnamita y Tom, éramos 4. Decidimos dar un viaje en noviembre del 2003 o del 2002. No recuerdo exactamente, pero fuimos allá específicamente a hablar con Eduardo para ver si Tom convencía de seguir el carisma fundacional o seguir lo que estaban siguiendo Estados Unidos por varios años. Ahí Tom fue con preguntas específicas, ¿qué es esto de la ultreya? ¿De dónde sacaste esto de la reunión de grupo? Y preguntas específicas, y Eduardo todas las contestó, bueno, como Eduardo era. Entonces, el tipo, Tom se convirtió, tuvo una conversión que maravillado, y pues estuvimos ahí 2 días y medio en entrevistas diferentes con él. Y allí también estuvo Miguel Sureda, compartió con nosotros interviniendo, estuvo Jaime Radó, y estuvieron unos cuantos también que pues nos visitaban. Pero Jaime Radó fue influencial en esta intercomunicación y Miguel Sureda nos ayudó mucho a interpretar todo. Cuando llegamos a Estados Unidos, era la reunión del Secretariado Nacional, y ahí ya Tom, convertido al carisma, escribió la carta para seguir el carisma. Porque así era que se hacía en Estados Unidos. El director espiritual era el que decidía, pero decidía a nombre del Secretariado Nacional. O sea que eran unos seguidores lo que había desde abajo hasta arriba, pero no con los hispanos. Entonces, gracias a ese cambio, se presentó, entonces es como el carisma entró por las puertas grandes del secretariado, ¿verdad? Como decía Eduardo, el movimiento entró por las puertas grandes de la iglesia. Pues aquí en Estados Unidos el carisma fundacional entró por las puertas grandes del secretariado, porque ya lo comunicábamos en ciertas regiones. Por ejemplo, Juan Ruiz lo regaba por allá, lo del carisma, pero se quedaba local y con conflicto. En Miami, en Estados Unidos también. Entonces, me está entrando una llamada, perdonen por eso. Entonces, el carisma fue aceptado, pero desafortunadamente al poco tiempo, el secretariado decidió unánimemente seguir el carisma. O sea que eso fue una decisión no solamente de Tom. Tom puso la idea, presentamos todo lo que habíamos compartido con Eduardo y todo el trabajo que se había hecho en los últimos 3 o 4 años, y el secretariado 100% decidió, seguimos el carisma. Vamos a dejar esto del desvío, de ambientales, núcleos, todo esto de reunión de grupo ambiental, nada. Y entonces me encomendaron terminar el manual de cursillos, lo cual con la ayuda de Eduardo lo terminamos. Pero al poco tiempo, Tom Sarge, el director ejecutivo, renunció. La renuncia fue a consecuencia del cambio, o sea, de la conversión misma de Tom. Le costó
la resignación del trabajo, porque habían todavía detrás de él Como ya tengo unos grandes que querían seguir el desvío. Y entonces al tratar de empujarlo, pues él no tuvo más remedio que renunciar a su trabajo, y ahí entró este otro coordinador y yo seguí con el trabajo del el manual, y se hicieron todos los arreglos. Bueno, para no agrandar nada mucho de esto, pues entonces se siguió el carisma hasta hoy día, que estamos tratando de perfeccionarlo, porque no está completamente perfecto. Siempre tiene sus fallas, tiene sus contratiempos, tiene sus batallas con otras personas que no permiten en algunas diócesis, porque son los veteranos, son los dueños del movimiento, algunos son del clero, otros son laicos veteranos, pero por la gran mayoría el carisma en Estados Unidos se rige a nivel nacional y se rige lo más cercano al carisma fundacional de Eduardo, gracias a todo esto. Entonces, en un aprendiz de cristiano, le preguntan a Eduardo Bonin cuál era su actividad favorita. Y esto es sorprendente, pero no es ninguna sorpresa, porque Eduardo contesta: la amistad. Y ha sido gracias a la amistad con Eduardo y gracias a la amistad con todos estos hermanos que han trabajado en las diferentes regiones en este trabajo desde el 2000, desde el 1987 hasta hoy día, para que el carisma de Eduardo, de los cursillos, llegara a ser realidad en Estados Unidos. Entonces, estas amistades nos seguimos contactando nosotros. Ya vemos algunos de nosotros aquí y muchos que hemos compartido, como Carlos y otros muchos que he conocido gracias a esta bonita agregación que el Espíritu Santo nos ha dado de Zoom y de la tecnología. Y pues he podido conocer a muchos de ustedes, donde hemos compartido y conocido más. Yo he conocido bastante más también sobre el carisma gracias a estas convivencias a través de Zoom. Entonces, gracias a mi mentor, Eduardo, gracias a mi amigo Eduardo, gracias a mis amigos que ya les comenté, y muchos, perdonen que no he dicho el nombre de muchos, pero es que yo tengo muchos amigos aquí en Estados Unidos, y Manuel Parra sabe que ha sido uno de los que he conocido por mucho tiempo, pero hemos perdido contacto, pero es la amistad la que nos ha llevado al triunfo de seguir lo que en realidad el Espíritu Santo quiere que siga. Entonces, pues ahora tuve que renunciar a mi función mi vocación de director nacional para los hispanos, porque mi esposa tuvo un accidente en el 2011, y pues ya no podía hacer los viajes, porque había mucho viaje, que hace mucho viaje a las diferentes diócesis y regiones, y pues y a la oficina central. Entonces, que era en Texas, tuve que renunciar, pero mi cursillo continuaba. Mi tarea de cursillos continuó todo el tiempo, a pesar de el tropiezo grande de la situación con la salud de mi esposa, porque está en sillas de rueda y pues es un golpe grandísimo. Pero esto solamente nos detuvo por un tiempito y luego continuamos. Ahorita pues estoy aquí como he estado en la diócesis de Orlando por varios años, desde 19 años que estuve, y recientemente, hace 4 años, me pidieron ayudar como director laico. Yo quería ayudar desde afuera como lo estaba haciendo, pero entonces vi la necesidad y aquí estoy ayudando al movimiento a nivel diocesano como el director laico, que es el que se encarga prácticamente de todo. Y con esto de la pandemia, pues prácticamente he tenido que ser el secretariado completo, salvo algunas personas que me han ayudado. Así que nuevamente tengo muchos recuerdos de Eduardo, tengo muchos recuerdos de ustedes, tengo muchos recuerdos de mis amigos. Con las convivencias con Eduardo, pues yo compartíamos. Eduardo decía que a él le gustaban mucho los patos, porque él decía, porque no se mojan cuando están en el agua. Y yo le llevé algunos patitos de un bolígrafo, le llevé un patito de una campanita, que en una de las grabaciones se cae el pato y como es de metal, no se hizo nada, pero Eduardo ahí se alegra y dice, qué bueno. Y tengo la correspondencia que Eduardo y yo tuvimos por varios años,
las postales que me enviaba, las cartitas para mi cumpleaños, el día de Navidad, para el tiempo de Navidad, esa tarjeta de Navidad no faltaba. Y las llamadas y toda esta convivencia con esto, la situación del herpes de él. En fin, pues Eduardo, amigo y mentor, y ustedes, amigos todos, los quiero mucho de colores. Que Dios los bendiga. De muchos colores, Jorge. Colores.